En esta oportunidad desarrollaremos la clase 3.5 correspondiente a la unidad 5 de séptimo grado. Aplicaciones en situaciones de distancia, velocidad y tiempo. Problema inicial. Responde las preguntas de la siguiente situación. Marta salió de su casa para la escuela. Julia, su hermana, salió 4 minutos más tarde. La velocidad de Marta fue de 30 metros por minuto y la de Julia fue de 50 metros por minuto. ¿En cuántos minutos alcanzó Julia a Marta? Si la distancia entre la casa y la escuela fueran 280 metros, ¿Julia puede alcanzar a Marta en el camino? Tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando Julia alcanza a Marta es cuando las dos han caminado la misma distancia desde su casa. Si el número de minutos que han transcurrido mientras camina Julia es X, entonces el tiempo para Marta será X más 4 minutos. Bueno, para resolver este problema tenemos que utilizar estas fórmulas físicas. Tenemos la fórmula para la distancia es igual a la velocidad por el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad y la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Noten que para este problema vamos a denotar como X el número de minutos transcurridos mientras camina Julia. Como lo leímos en esta información, dado que el tiempo en que camina Julia, mientras camina Julia es X, entonces el tiempo mientras camina Marta es X más 4, dado que Julia salió 4 minutos más tarde. Por lo tanto, Marta lleva 4 minutos de ventaja. Entonces es el tiempo mientras camina Julia más los 4 minutos que lleva de ventaja. Esa será la expresión para el tiempo en que camina Marta. Bueno, tenemos este cuadro donde tenemos representadas las magnitudes de velocidad, tiempo y distancia para Marta y Julia. Sabemos por el enunciado del problema que la velocidad con la que camina Marta es de 30 metros por minuto y la velocidad con la que camina Julia es de 50 metros por minuto. Como lo explicamos anteriormente, el tiempo para Julia estará denotado con la variable X, mientras que el tiempo para Marta será X más 4. Según las fórmulas que tenemos, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, para el caso de Marta, la distancia será de 30 por X más 4. Noten la velocidad por el tiempo. Mientras que la distancia para Julia será de 50 por X, velocidad por el tiempo. Cuando Julia alcance a Marta, las dos habrán recorrido la misma distancia. Entonces podemos igualar estas dos expresiones. Tenemos 30 por X más 4 igual a 50X. Noten que hemos formado una ecuación. Para resolverla, primeramente vamos a eliminar estos signos de agrupación aplicando la propiedad distributiva del producto sobre la suma. Tenemos que 30 por X es 30X, más por más es más, y 30 por 4 es 120. Ahora realizamos los despejes. Tenemos que 30X lo conservamos a la izquierda, este 50X que a la derecha es positivo, a la izquierda pasa a ser negativo. 30X menos 50X. Ahora este 120 que al extremo izquierdo es positivo, en el extremo derecho pasa a ser negativo. Tenemos menos 120. Reducimos estos dos términos semejantes. 30X menos 50X es igual a menos 20X. Tenemos entonces menos 20X igual a menos 120. Ahora transponemos a este menos 20, está multiplicando a la incógnita, al otro extremo pasa a dividir. Tenemos que X es igual a menos 120 entre menos 20. Dividimos, menos entre menos es más, y 120 entre 20 es 6. Por lo tanto, el número de minutos transcurridos mientras camina Julia es de
de 6 minutos, perdón. Eso quiere decir que Julia alcanza a Marta después de 6 minutos. Ahora, respondiendo a la otra pregunta, Julia puede alcanzar a Marta en el camino. Tenemos que, sabiendo que Julia alcanza a Marta en 6 minutos, se debe comprobar si en efecto Julia alcanzaría a Marta, ajustándose a las condiciones de la situación, de manera que si la distancia entre la casa y la escuela fueran 280 metros, Julia no podría alcanzar a Marta porque 6 por 50 es igual a 300 metros, que es mayor que 280 metros. Noten que Julia, alcanza a Marta después de haber recorrido 300 metros. Este valor lo obtuvimos sustituyendo x en la expresión 50x. Tenemos 50 por 6 es igual a 300. Y dado que 300 es mayor que 280 metros, que es la distancia que estamos suponiendo entre la casa y la escuela, entonces Julia no podría alcanzar a Marta. Estos son los ejercicios a desarrollar para que puedan autoevaluarse. Les dejo las respuestas de cada uno de ellos. Traten de utilizar la lógica y todos los conocimientos que tienen para poder resolver estos problemas. Voy a compartirles las soluciones desarrolladas de algunos de ellos por si tienen alguna dificultad. Pero traten de hacerlo en primer lugar por cuenta propia. Tenemos las soluciones desarrolladas del numeral 1, literal A y B, y la solución desarrollada del numeral 3.